Hola a todos, estamos con el tema 4 y en concreto con la segunda parte del tema, porque creo que es mucho más importante ya que salen muchas más preguntas en selectividad que la primera parte del tema. La segunda parte del tema corresponde a la guerra de sucesión, la política centralizadora de los Borbones, el despotismo ilustrado y la reforma de los Borbones. Los Borbones, ¿qué Borbones tenemos? Pues comienza el siglo 1700 con Felipe V, luego le va a suceder su hijo, Fernando VI, luego le va a suceder a Fernando VI su medio hermano, hermanastro, Carlos III, y finalmente terminamos el siglo con Carlos IV, pero de este último apenas vamos a hablar de reforma. Este último ya lo trataremos en el siguiente tema. Lo primero que tenemos que comenzar esta segunda parte es con la guerra, el problema sucesorio, la guerra de sucesión española, ¿vale? Vamos a ver. Va a ser una guerra que se la van a disputar principalmente dos potencias, como serían Francia, de la mano de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, y Carlos, hijo de Leopoldo I, que es el emperador de Austria, y como hemos dicho, pues corresponde a la familia de los Austrias. ¿Cómo surge esta guerra? Pues por el problema sucesorio, ya que según vemos aquí en el árbol genealógico de los reyes, pues Carlos II murió sin descendencia. Entonces se lo van a disputar, si estoy marcando aquí a la izquierda en azul, Luis XIV y Leopoldo I. Uno es francés y el otro es austriaco, de la dinastía de los Habsburgos. ¿Por qué? Pues porque ambos tienen relación con la familia de los Habsburgos. Luis XIV estaba casado con una hermana de Carlos II, igual que Leopoldo I. Y a su vez, la madre de Luis XIV, pues también era tía de Carlos II y la madre de Leopoldo I era tía de Carlos II. O sea, tienen relaciones familiares. ¿Qué pasó? Que a la muerte, pues va a testamentar a favor de el Borbón, de Luis XIV. Y en ese momento, pues, cuando empieza la guerra. El, Sobre todo porque vamos a ver. Sobre todo porque el rey de Francia, Luis XIV, al meter a su nieto como rey de España, pues tenía muchísima influencia sobre él. ¿De acuerdo? Y esto no estaba bien visto por las potencias, por Austria, por Inglaterra, porque tenía muchísimo poder en Europa. Y como Austria se sentía que también le pertenecía al reino, pues le declara la guerra, se van a formar dos bandos, vamos a tener una guerra en el exterior y otra guerra en el interior, y los bandos pues van a ser, a Austria se le va a unir Inglaterra, Holanda, Sajonia, mira aquí está Sajonia, este punto número 2, aquí está Sajonia, Portugal, se le va a unir también Noruega, o sea, un conjunto de potencias europeas frente a Francia y la corona de Castilla, porque la corona de Aragón va a unirse a la gran coalición de Austria. En Europa la guerra estuvo más equilibrada, pero un hecho va a cambiar los acontecimientos, y es que el emperador aquí, Leopoldo I, muere en 1705, le deja el trono imperial a su primer hijo, José I, pero este José I muere en 1711, en plena guerra, y el, si Carlos va a ser rey de Austria, emperador de todo el Sacro Imperio Romano Germánico, todo este territorio que tenemos aquí en el centro, no sé si se verá, no sé si se verá el cursor, pero este territorio que tenemos aquí en el centro, más España, pues entonces Inglaterra no está de acuerdo y rápidamente se busca un acuerdo de paz. ¿Vale? También fue una guerra civil en España. La cuestión sucesoria también dividió a los territorios. Castilla se mostró fiel a Felipe V
En cambio, la Corona de Aragón, especialmente Valencia y Cataluña, respaldaron al candidato austriaco. Esto origina una guerra civil que se desarrolló pues, los primeros hasta 1716, que es cuando cae Cataluña. ¿Vale? ¿Por qué Aragón apoya al... Vamos a ver si os voy a enseñar un mapita para que lo veamos. Vamos a ver. Bueno, pues no tengo aquí. Bueno, ¿por qué Aragón va a apoyar al candidato austriaco? Pues porque si entra los Borbones van a gobernar de una forma centralizada y le van a eliminar todos los fueros y privilegios que tenía la corona de Aragón. Los cuatro reinos, recordar, Mallorca, Valencia, Cataluña y Aragón. Se van a producir, vamos a ver por aquí, aquí está tanto, esta es en el interior y esta es en el, esta diapositiva es sobre el exterior, ¿vale? En el interior los dos bandos, aquí lo he puesto, vencen las tropas castellanas, hay distintas batallas que se producen sobre todo en la provincia de Guadalajara, Almansa en Albacete, con esa ya va a entrar en Valencia en 1707, y Brihuega y Villaviciosa son pueblos de Guadalajara y con esa van a entrar en Aragón. Una vez terminada la guerra, pues se le va a recortar los fueros a la corona de Aragón con los famosísimos decretos de nueva planta. Entonces ya en el exterior llegamos a los acuerdos de paz con los tratados de Utrecht y Rastatt, ¿vale? 1713 y Rastatt 1714. Vamos a ver estos acuerdos. Pues Austria se va a quedar. Claro, como no consiguió el trono español, pues hay que recompensarle de alguna manera y se le recompensan con territorios europeos que pertenecían a España. Entonces se le da a Milán, Flandes, recordar que Flandes es Bélgica y Luxemburgo, Nápoles y Cerdeña. A Saboya se le va a dar Sicilia. Vamos a poner aquí en vita. A Saboya se le va a dar Sicilia, pero luego se van a permutar. Sicilia va a pasar a Austria y Cerdeña va a pasar a Saboya. Y a Inglaterra se le da Menorca y Gibraltar. Pero Inglaterra también va a obtener beneficios económicos como sería el navío de permiso y el asiento de negros. ¿Vale? Aquí está también en vuestros apuntes. Vamos a ver por aquí donde lo tengo. Un momentito. Aquí está para que no haya ninguna duda. Vamos a ver. Aquí está. Mirar. El navío de permiso, derecho a comerciar con las colonias españolas en América con un barco de 500 toneladas al año. Aquí lo tengo. Y el asiento de negro, poder enviar a la América Española 4.800 esclavos durante 30 años. Inglaterra, digamos que cogía esclavos negros de África y podía venderlos en la América Española. Ese es el privilegio que tuvo, ¿no? Un privilegio comercial, 4.800 esclavos al año durante 30 años. Y también el compromiso, vamos a ver el mapa, el compromiso de que Felipe V, que era el rey de España, nunca pudiera ser rey de Francia, aunque muriera su abuelo y aunque muriera su padre. El compromiso, porque si no se iban a convertir en una superpotencia, que es lo que se quería evitar. ¿Vale? Aquí con este mapa también tenemos muy bien las posesiones que se van cediendo. Y con este tratado de Utrecht, España ya pierde las posesiones europeas, que es posteriormente, durante la primera mitad del siglo XVIII, uno de los objetivos que va a tener Felipe V es volver a conquistar o bien todos los territorios perdidos o bien parte del territorio. Y por eso va a entrar en conflictos
guerra de sucesión de Polonia, la guerra de sucesión de Austria, en la guerra de los 7 años, en la guerra de la independencia de Estados Unidos, va a entrar en esos conflictos y con el objetivo de volver a coger, a conquistar esos territorios que perdió con el Tratado de Utrecht. De hecho, va a conseguir el reino de las dos Sicilias, que es es el sur de Italia, con Nápoles y Sicilia, eso sí lo va a conseguir, y el ducado de Parma también, ¿vale? Bueno, pues ya una vez que tenemos que ha terminado la guerra con el Tratado de Utrecht, pasamos a las reformas que va a hacer Felipe V. Ya tenemos aquí, estos son los apuntes, ¿vale? Y aquí tenemos ya la política centralizadora en las reformas políticas y administrativas de Felipe V. Vamos a empezar entonces con Felipe V. Lo primero que tenemos que ver es que era un monarca completamente absolutista, ¿vale? Vamos a ver un momentito, estoy poniendo, vamos a ver si... Bueno, aquí, venga, nos quedamos con esta diapositiva y vamos por aquí. Lo primero que tenemos que decir es características del absolutismo monárquico que se introduce en España con Felipe V, ¿vale? Va a implantar un absolutismo real según el modelo francés de su abuelo, de Luis XIV. El rey se identifica con el Estado, tiene un origen divino, aglutina los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, todo se va a centralizar, va a quitarle todos los privilegios y fueros a la corona de Aragón, también va a intentar modernizar el reino, mejorar el gobierno, la economía y la cultura, pero siempre sin transformar la estructura económica y social del antiguo régimen. Esto quiere decir que los tres estados, el primer estado, la nobleza, el clero, el segundo y el estado llano, pues eh, no se van a tocar, van a seguir con sus privilegios el primer estado y el segundo estado, solamente van a pagar impuestos al tercer estado, no, la burguesía no puede acceder al poder, por mucho dinero, por mucho poder económico que tenga, y la forma de gobernar es todo depende del rey, el rey hace y deshace. Y entiende como al territorio y a las personas y a los bienes como patrimonio suyo, ¿eh? Importante. Un poder eh, sin límites prácticamente, un poder vitalicio, hereditario, hasta que muera y va a pasar de padre a hijo. Y bueno, vamos a ir viendo, se va a fortalecer también el poder monárquico frente a los nobles, cosa que no ocurría antes en, durante la Edad Media y en los siglos XVI y XVII, donde los nobles todavía tenían bastante poder. Va a intentar quitarle el poder a los señores a los señores feudales, a los señores eclesiásticos, el poder señorial. Va a castigar a la corona de Aragón y va a hacer muchísimas reformas y bueno, vamos a ir viendo las reformas que hace. Lo primero que hace es los decretos de nueva planta. Estamos ya con Felipe V y política interior centralista, absolutista, unificadora, con los decretos de nueva planta. Aquí lo tenemos. Va a suprimir las leyes y fueros de la corona de Aragón. En 1707 Valencia y Aragón, en 1711 va a suavizar ese decreto, en 1715 le toca a Mallorca y en 1716 le toca a Cataluña. ¿Por qué castiga? Por haber apoyado a la causa austriaca y va a someter todo a unas mismas leyes que van a venir desde Castilla. Navarra y el País Vasco, por haberle ayudado en la guerra, pues conservan los fueros hasta hoy día. Conservan los fueros y los privilegios. Venga, vamos a continuar. Eh, venga. Consecuencias de los decretos de nueva planta, pues va a suprimir los privilegios fiscales, se va a implantar un nuevo impuesto, se van a anular los privilegios militares.
introduce la ley sálica. Esto es repetir siempre lo mismo, esto no tiene ninguna complicación. Ahora no pueden reinar las mujeres, preferencia sobre los hombres sobre las mujeres, típico de la monarquía borbónica. Las cortes castellanas, perdón, las cortes de Aragón desaparecen, el fin de los consejos también, el consejo de Valencia, de Baleares, de Cataluña, de Aragón desaparece, solamente va a haber un consejo como el de Castilla. Las cortes van a desaparecer, solamente se van a permanecer las cortes castellanas. Eh, Va a haber una, vamos a ver si lo tengo, aquí, en una gran reforma en la administración territorial, lo va a dividir en provincias, al cargo del cual va a estar un intendente, va a haber agrupaciones de provincia que se van a llamar capitanías generales, va a quitar los virreinatos, ¿vale? Como hemos dicho, la unión de provincias se van a llamar capitanías generales, al frente del cual va a estar un capitán general con poder militar. Al frente de cada provincia va a estar un intendente que se va a encargar de asuntos económicos. Aquí está, se crea la figura del intendente que va a controlar las autoridades locales, controla la economía, necesidades que tiene, va a intentar desarrollar la agricultura, la ganadería, va a hacer mapas, va a censar a la población. Esa es la figura del intendente. Y ya por último, el corregidor será el encargado de los municipios. Aparece la Secretaría de Despacho, que son los ministerios, como tenemos Hacienda, Marina, Guerra, Justicia, Indias. ¿Qué más tenemos por aquí? Aparecen las audiencias también. No lo tengo por aquí. Bueno, estos son vuestros apuntes, ¿vale? Aquí están las audiencias, presididas por los capitanes generales, con competencias judiciales. Ya vimos que con los Reyes Católicos ya existían dos, que eran la audiencia de Valladolid y Granada. Ahora se van a crear otras, como serían la de Extremadura, Canarias, Badajoz, Sevilla, Las Palmas. ¿Qué más tenemos por aquí? Y ya está, yo creo que eh, ya está. Esas serían las reformas políticas y administrativas de la administración, ¿vale? Otras reformas que hace Felipe V, pues tenemos en el terreno cultural, se crean las reales academias, como sería la de la lengua, la de la historia, de medicina, la Biblioteca Nacional. En el terreno económico, para darle un impulso a la débil industria, que apenas existía, ¿eh? Pues se crean las reales fábricas, o industrias reales, o manufacturas reales. Se comenzó con la de tapices en 1720, aquí lo tenemos en los apuntes, y es una medida como un intento para mejorar la industria, que estaba muy débil, y también reducir el poder de los gremios. ¿Qué se hace? pues se trae a grandes maestros, sobre todo del exterior, de Italia, para enseñar ciertos oficios a la población eh, española, digamos, ¿no? ¿Vale? Se intenta evitar con ello que los productos se hagan aquí, o sea, es que se intenta evitar la importación, haciendo los productos, las manufacturas aquí, ¿vale? Eran, eran fábricas destinadas a productos de lujo, ¿vale? No tuvo tampoco grandes repercusiones. Y esto lo va a continuar posteriormente, pues lo va a continuar Carlos III. ¿eh? La creación de reales fábricas. Venga, más cosillas. Vamos ya ahora con Fernando VI y Carlos III. A ver qué tenemos. Aquí lo tenemos, las Reales Academias de la Lengua, y ya vamos en economía, lo que hemos dicho, ¿vale? Las reales fábricas, como la de tapices en 1720. Aquí lo he puesto, 1720. Vamos con el segundo de los Borbones, Fernando VI. Aquí, como entramos en la segunda mitad del siglo, es importante que habléis de la Ilustración. La Ilustración fue un pensamiento que surgió en la segunda mitad del siglo XVIII en Francia, un momento intelectual de origen francés que tuvo una influencia en las ideas políticas, económicas,
sociales y culturales de la segunda mitad del siglo XVIII. Por eso lo hemos puesto aquí con Fernando VI y Carlos III. ¿Eh? Eh, las ideas principalmente, su propuesta es una modernización de la sociedad. Va a criticar el antiguo régimen, va a criticar la monarquía absoluta, la sociedad estamental, la poderosa influencia de la iglesia y y de las clases con poder, de los terratenientes, de los que tienen tierras. Va a favorecer el uso de la razón frente a la fe, frente a, a la ignorancia, a la superstición. Para ellos piensan que para que un país progrese es necesario la razón, la ciencia y la educación. Estas teorías, estos principios, pues son muy importantes porque van a atacar al antiguo régimen, al sistema político, social y económico que tenían en ese momento. Van a querer tener una soberanía nacional, no que la soberanía pertenezca al rey, sino que al pueblo. Van a querer una división de poderes, van a querer una libertad de los ciudadanos, van a querer una igualdad ante la ley, que no haya discriminación por clases sociales como lo había en este momento, ¿vale? En España, pues no va a tener la incidencia que tuvo en Francia y su introducción fue lenta y dificultosa. ¿Por qué? Porque no había una clase media burguesa tan fuerte como en Francia. Aquí había muchísimo poder por parte de la iglesia, en Francia no, ¿vale? Y muchísimos miembros de la sociedad, muchísima parte de la sociedad, de la población, pues eran analfabetas y costaba mucho introducir esta idea en la población. También, ya que estamos hablando de la ilustración y de la soberanía nacional, pues es importante también el movimiento que se llama despotismo ilustrado. Sobre todo lo tenemos con Carlos III. Es una variedad de monarquía absoluta donde van a hacer muchísimas reformas en educación, en economía, pero siempre sin tocar el poder ni la sociedad. ¿Vale? Van a hacer muchas reformas, embellecimiento de ciudades, academias, un interés en educación, quitarle cierto protagonismo a la iglesia, pero no le va a quitar el poder a la nobleza ni al clero, y el tercer estado siempre va a estar en mucha desventaja, y la burguesía no va a poder acceder al poder. ¿Vale? Pues venga, vamos ya con las reformas. Aquí tenemos vuestros apuntes. Y la reforma de Fernando VI, pues va a hacer una mejora de los caminos, carreteras, para mejorar el comercio. Es importante la creación del Canal de Castilla, un canal hidráulico para que los productos se puedan transportar desde el centro de la península hacia el norte, hacia Cantabria, para darle salida y exportar los productos, las pequeñas cantidades de productos manufacturados que se hacían. Su ministro va a ser el Marqués de la Ensenada y es el que hace esta reforma. Y la más importante, sin lugar a dudas, es el catastro de Ensenada. En 1753, la creación del catastro de Ensenada, pues lo que pretendía era un estudio sobre la población, sobre las propiedades de la población, sobre los recursos, la riqueza, las posesiones de tierra, de ganado que tenía cada elemento, cada ciudadano, cada español, y se va a censar también y con vistas a crear un impuesto que después no se pudo aplicar por las críticas, por el rechazo de las clases privilegiadas, pero sí que es un gran estudio que nos permite conocer cómo estaba la sociedad de ese momento, ¿vale? Se llama el catastro de Ensenada. Otra reforma que hizo la política religiosa, pues lo que se llama el regalismo. Se llega a un acuerdo con el Papa, con la Santa Sede, en 1753, por el cual se le concede el derecho al rey de elegir a los altos cargos de la Iglesia y también poder controlar el cobro de impuestos de la Iglesia, que antes iba para el papado, ahora se va a quedar aquí. Eso es lo que se llama, eso viene por la idea de la moda,
la teoría del regalismo, que es prevalecer el poder civil sobre la iglesia, el poder del monarca sobre los asuntos del clero en su territorio, en su país, y para que el Papa no se inmiscuya en esos asuntos, ¿vale? Que tenga el poder el monarca. Y ya con esto hemos terminado la reforma de Fernando VI. Y ya nos quedaría Carlos III. Vamos a ver, con Carlos III. Lo primero que vamos a ir por orden de importancia. Vamos a ir por orden de importancia. Y lo primero que vamos a hacer es hablar del motín de Esquilache. En 1766. Carlos III ya fue 20 años rey de Nápoles y Sicilia. Y cuando muere su hermanastro, pues lo llaman para que ocupe el poder, la corona en España, ¿vale? Y se trae fue el representante del despotismo ilustrado. Se trae a los ministros de Italia y el más conocido pues es Esquilache, que fue con el que comenzó, el ministro Esquilache. Cuando llega Esquilache, pues ve que España, bueno, que muchas villas, sobre todo la capital, pues está simplemente asquerosa y se propone una reforma bastante completa del embellecimiento de la ciudad. Entonces va a introducir iluminación, va a hacer avenidas, ensanches, hospitales, alumbrado, recogida de basura. Tenemos, por ejemplo, la Fuente de Neptuno, la Fuente de Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Paseo del Prado, todo eso pues lo va a embellecer. Introduce adoquines en las calles para eh, un mejor comercio, para transitarla muchísimo mejor. Y cumplimentando esta reforma, pues también se atrevió con la vestimenta de los madrileños. ¿Eh? Los madrileños tenían uso de utilizar el sombrero de ala ancha y la capa larga. Aquí lo estamos viendo en esta imagen, el sombrero de ancho y la capa larga. Y entonces, como había mucho asesinato, había mucha delincuencia, mucho robo, pues decía que los ladrones, los asesinos, se protegían con esa vestimenta y no se le podía dar captura, digamos, ¿no? Entonces la medida es cortar la capa y reducir y quitar el sombrero de la ancha por el sombrero de tres picos, mucho más cortito. ¿Qué ocurrió? Que la población se sublevó, se originó un motín, se expandió por otras ciudades y se dirigieron al Palacio Real, al Palacio del Ministro y realmente el ministro corrió por su vida, su vida corrió peligro y las consecuencias de esto fue la destitución y el destierro de Esquilache. Carlos III tuvo que, que prescindir de su ministro Esquilache. Pues no sé si fue la primera vez que esto ocurre, pero posiblemente sea la primera vez que un motín, que una sublevación, origina un cambio de ministros. ¿Vale? Las causas reales, pues todo este tema está muy cuestionado. Las causas pueden ser el cambio de vestimenta, pero no se piensa que fuera un motivo tan importante como para originar un motín tan importante. Entonces, otros motivos, las causas puede ser una crisis económica que hubo, una subida de los precios del pan, eh, lucha política entre bandos nobiliarios, el marqués de la Ensenada frente al conde de Aranda, eh, el hambre, las malas condiciones de las clases populares y la subida del precio del pan, como hemos dicho, pues parece que fueron el verdadero motivo. El pan se había duplicado en 5 años por culpa de Esquilache, quien liberalizó los precios y quitó los topes de precio que hasta ese momento estaban. Las consecuencias, pues la expansión por numerosas ciudades del motín, el destierro de Esquilache, el conde de Aranda pasa a ser el hombre fuerte de Carlos III en detrimento del marqués de Ensenada. Importantísimo, también se le echó la culpa a la Compañía de Jesús
por lo cual la Compañía de Jesús fue expulsada de todos los reinos en 1767, al año siguiente de producirse esto. ¿Vale? Es muy importante que tengáis en cuenta todo esto. ¿Vale? Aquí tenemos, ¿vale? Aquí tenemos las imágenes. Otro aspecto muy importante es la política poblacionista. Muy importante. Aquí estamos en Andalucía, en el norte de Andalucía, en Sierra Morena. ¿Qué ocurría? Que esta zona está muy despoblada. Vamos a ver por aquí. ¿eh? Y dificultaba el comercio y el transporte de los bienes porque había mucho bandolerismo y era muy peligroso. Se hace un estudio ya con el conde de Aranda y el intendente Pablo de Olavide, que no se olvide, Pablo de Olavide, pues lanzó esta idea de poblar estas zonas con colonos provenientes de Europa Central, de Suiza, de Bélgica, de Alemania. Se va a poblar esas zonas y tenemos pues pueblos como Aldea Quemada, La Carolina, Guarromán, Carbonero, Santa Elena, La Carlota, que se van a crear esas nuevas poblaciones con el objetivo de favorecer la seguridad del tráfico de personas y mercancías que circulaban por Andalucía a modo de muy perjudicados por el bandolerismo, ¿vale? Más cosillas que tenemos. Vamos con reformas económicas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Reforma religiosa. Vamos con la reforma económica. Vamos a ver si la tengo por aquí. Reformas económicas. Vamos a poner... He puesto una que no puse el año pasado. Mira, aquí está. Vamos a ver. Esta reforma de Hacienda ya con el conde de Floridablanca en 1776. Es muy importante, lo saqué del vídeo que vimos en clase. Y en Hacienda, ¿vale? Como hacía falta dinero al gobierno, pues va a crear la venta de deuda pública. ¿Qué es esto? Pues le pide a la población que le compre deuda y cada persona, cada individuo puede comprar parte de la deuda y puede... Un ejemplo, hoy día, ¿no? Pues tú a lo mejor quieres gastarte 3.000 euros. Pues le compras deuda pública al gobierno por 3.000 euros y el gobierno se compromete a devolvértela en 10, 20 años a un 4% de interés. Entonces, si tú a lo mejor, pues, 3.000 euros, pues a lo mejor te dan 3.500 dentro de 10 años. ¿Vale? Un- una forma de tú invertir tu dinero y que tu dinero te gane dinero. ¿Vale? Tú inviertes en una deuda pública ayudando al gobierno y sabes, tienes la garantía de que te lo van a devolver, porque es un Estado el que te lo tiene que devolver. Si el gobierno no te lo devuelve, el gobierno va a caer en un descrédito total y no se le ocurriría volver a crear deuda pública, porque la gente no le va a comprar. Entonces, tiene la garantía del gobierno. Se obtiene un dinero rápido por parte del gobierno que le hace falta y como a raíz de aquí se creó el Banco de San Carlos para gestionar todas estas operaciones en 1782. Dentro de la economía también se llevan a cabo reparto de tierras de los ayuntamientos para mejorar la economía. Se llevan a cabo grandes almacenes de granos para prevenir años duros en la agricultura. ¿eh? Años que tengan malas cosechas, pues ahí tenemos un depósito de granos con el cual del cual se puede hacer uso. Importante, se crean las sociedades económicas de amigos del país. Los tengo por aquí, lo he puesto ahí, pero bueno, vamos a ver. Aquí está la Sociedad Económica de Amigos del País, creada en distintas localidades. Se crean unas 60 sociedades, se organizan actividades de todo tipo para difundir técnicas, conocimientos, se creaban talleres. Esto eran reuniones pues, de economistas, de abogados, de juristas, de gente muy ilustrada, ¿vale? Para hacer estudios, elaborar proyectos, para mejorar la economía del país. Más cositas por aquí. En vuestros apuntes espero que aparezca la sociedad económica. Sí, está aquí al final. Lo tenéis los apuntes.
Vamos, aquí lo tenemos por aquí, vamos a ver dónde está esto. Aquí está la Sociedad Económica de del país. También se continuaron la política de Felipe V de crear fábricas reales, las reales fábricas, que ya lo vimos con los tapices. Pues ahora va a haber otras muchas como paños, tabacos, vidrios, mosaicos, platería, naipes, que se fueron fundando durante todo el siglo. Después, muy importante también, esta parte de aquí arriba, es que creo que no se ve el cursor, las liberalizaciones. ¿Vale? Me refiero a los puertos que podían comerciar con América. Tenía el monopolio Cádiz, pero ya vamos a ver, en 1765 Cádiz va a perder el monopolio, se van a crear otros puertos que puedan comercializar con América, como serían Barcelona, Gijón, Ferrol, Málaga incluso, ¿vale? Y ya le quita el monopolio a Cádiz. De esta, la gran beneficiada va a ser Barcelona. En 1778 se amplía otra ley que amplía más con otros puertos, ¿vale? En las comunicaciones, pues también se va a mejorar la comunicación, se va a construir más barcos, se va a potenciar la construcción de barcos, se van a crear más astilleros, ¿eh? Hay un impulso por el desarrollo naviero. Para ello incluso se van a mejorar la explotación forestal para estos fines de construcción de barcos. Y estoy mirando por aquí y bueno, después se intenta suprimir los privilegios de la Mesta, quitándole pues eso, privilegios que tenía la Asociación de Ganaderos esta famosa, porque se va a prevalecer ahora la mejora de la agricultura frente a la ganadería, todo lo contrario que ocurría antes. Y en la cuestión religiosa, pues ya vimos lo que era la política regalista, que era que el poder civil va a prevalecer sobre el poder religioso y entonces se van a limitar la explotación de las propiedades de la iglesia, se van a reducir los beneficios fiscales del clero y lo más importante que lo tenemos aquí es la expulsión de los jesuitas en 1767 a raíz del conflicto del motín de Esquilache. También se va a reducir el poder de la Santa Inquisición. Total, que se veían los monarcas, Carlos III veía el poder que tenía la iglesia, la influencia de la ilustración en Carlos III, da como resultado esta política contraria a la iglesia, ¿vale? Y ya con esto pues hemos terminado esta parte del tema. Espero que os sirva para estudiar para el examen y bueno, yo creo que lo he visto más o menos, estoy aquí dándole un repasillo. Y bueno, lo que no haya hablado, pues aquí venimos control del Estado sobre las universidades, reducir el poder de la iglesia, bueno, sí lo hemos comentado y yo creo que no me he dejado nada. La última parte de América, decir que Carlos III crea dos virreinatos más, aquí, esta parte aquí en el fondo a la derecha, crea dos virreinatos más, antes había dos virreinatos, como era Nueva España y el Perú, y ahora se crea el de Nueva Granada, que sería la parte de Colombia, Venezuela, con capital en Santa Fe de Bogotá, y otro virreinato sería el Río de la Plata, que aglutinaría Argentina, Paraguay y Bolivia, con capital en Buenos Aires. Pero bueno, espero que os sirva y eso, que os sirva. Venga, un saludo a todos y nos vemos.